Dios les bendiga, Dios les guarde. Mi nombre es el hermano Carlos Vázquez del Departamento de Educación de la Iglesia Templo Cristiano Tercera Puerta del Cielo. Les damos la bienvenida una vez más a esta nueva edición de la Escuela Bíblica de nuestra iglesia. Saludamos con mucho cariño y con mucho amor a nuestro pastor, el reverendo Arnaldo Colón Arbolay, y a su esposa, nuestra amada hermana misionera Gloria Agosto. Pedimos bendiciones abundantes para ellos y su familia. También saludamos también a nuestra amada congregación, con quienes participamos en la comunión unos con otros durante los servicios dominicales. Si desea visitarnos, nos estamos reuniendo todos los domingos desde las 10 de la mañana en la calle Emma Rosa Vicentí de la urbanización Valle Tolima en Caguas. También puede buscarnos en las redes sociales, en YouTube y Facebook por Tercera Puerta del Cielo. Esperamos verles y compartir con ustedes el amor de nuestro Señor Jesús allá en nuestro templo. En este trimestre continuamos estudiando diferentes exhortaciones pastorales para la iglesia. Hoy nos espera una lección muy interesante que se encuentra en la segunda carta de Pablo a Timoteo sobre el carácter del obrero cristiano. A través de esta lección esperamos comprender que el servicio en la obra del Señor exige una entrega incondicional. También esperamos identificarnos con la pasión de nuestro Señor Jesucristo para poder expresar la disposición de ser sus testigos. Y finalmente esperamos validar los consejos del apóstol Pablo a Timoteo a la luz del cristianismo de nuestro tiempo. La base bíblica se encuentra en los versos 1 al 7 del capítulo 2 de Segunda de Timoteo. Este es el estudio 22 del expositor Senda de Vida y el título de la lección es El carácter del obrero cristiano. Les invito a acompañarme en la lectura de la palabra de Dios, que lee de la siguiente manera. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Damos gracias al Señor por esta palabra. Según la Biblia, en Hechos 11:26, los seguidores de Jesús fueron llamados por primera vez cristianos. Esto fue en la ciudad de Antioquía de Siria. El adjetivo cristiano es en el griego original una palabra compuesta que significa uno asociado a Cristo o un seguidor de Cristo. Quizás también pertenecientes a Cristo. El nombre cristiano al principio era un término despectivo, pero luego se convirtió en el nombre aceptado de los seguidores de Jesús. Un cristiano es alguien que por su fe en la obra redentora del Hijo de Dios se ha integrado a una comunidad llamada iglesia. Además de haber creído y haberse integrado a la iglesia, primeramente el cristiano es un discípulo del Señor y como tal recibe la enseñanza para consolidar su fe y su servicio.
Además, el cristiano también es un obrero. Quiere decir que es una persona que está activa y presta sus fuerzas y su talento al servicio de la obra del Señor. Como obrero del Señor, requiere ciertas características definidas por Dios en su palabra. Nadie puede ser cristiano a su manera, ni tampoco servir a Dios como se le ocurra. En esta lección vamos a ver cómo Pablo utiliza figuras muy gráficas para las cuales sugieren que el cristiano es como un soldado, como un atleta y como un labrador. Y aprenderemos también que todo cristiano, como obrero del Señor, debe poseer las características que Él requiere para el servicio en su obra. Veamos la primera parte de la lección, donde Pablo le explica a Timoteo cómo el cristiano es como un soldado del Señor. Regresamos a la Escritura y leemos nuevamente los primeros 2 versículos del pasaje que estamos estudiando. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En la lección anterior se señaló que 2 de Timoteo contiene 33 imperativos. Esto es, verbos que se encuentran en forma o en modo de mandato u ordenanza. En el caso del pasaje que estamos estudiando, el primer imperativo, la primera exhortación de Pablo a Timoteo es que debe esforzarse. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Este verso es muy interesante porque en el texto griego se traduce: estés siendo hecho poderoso. Lo primero que notamos es la frase hecho poderoso. Esto nos indica que el texto sagrado no se refiere en esforzarse a esmerarse o a depender de las fuerzas humanas, sino más bien depender del poder de Dios. Entonces, el ser fuertes o esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús significa ser valientes con la fuerza que la gracia de Dios proporciona para caminar fielmente para el Señor con la habilidad inmerecida que se obtiene mediante la unión con Cristo. Las palabras estés siendo en el griego están en un tiempo presente, pasivo, imperativo. ¿Y qué significa esto? Esto nos indica que la exhortación es a una acción continua. Quiere decir que no solamente debe esforzarse una vez, sino que debe continuar haciéndolo sin cesar. Es como si Pablo quisiera decir: continúa revistiéndote de poder. O, por ejemplo, no te detengas en el constante fortalecimiento de tu vida espiritual. Así que los creyentes debemos estar en una actitud continua de fortalecimiento en el poder de Dios. Ahora bien, ¿cómo es que el obrero cristiano se reviste de poder? Esto será posible si el creyente recurre a la fuente de toda inspiración y fuerza, la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, mediante el llenado del Espíritu Santo. Esto no se logra a través del pensamiento positivo. Esto no se logra a través de una actitud positiva ante la vida, ni reafirmando nuestra autoestima. Esta gracia y llenura se obtienen por medio de la oración. Se obtiene a través del estudio profundo de las Escrituras. Se obtiene a través de la comunión de los hermanos en asistencia a los servicios en el templo. Y se obtiene a través del servicio cristiano.
El deber inmediato para el que se requiere de fortaleza es para enseñar la verdad. La referencia a esta responsabilidad recorre todo el capítulo y se repite una y otra vez en esta carta. El sagrado depósito de la verdad solo se guarda adecuadamente cuando se comunica a otros. Timoteo tiene el ejemplo de Pablo de esto, y él a su vez debe enseñarlo a los miembros y los líderes de su congregación. Nosotros como cristianos y estudiantes de la palabra de Dios debemos de colaborar en la obra del ministerio, ayudando en el fortalecimiento de los hermanos a través de la enseñanza de las Escrituras, para que sean bendecidos por lo que ella nos enseña. Las tres imágenes de los versículos 3 al 6 aparecen en otras partes de las cartas de Pablo, pero quizás con diferente énfasis. En este caso va primero la del soldado, luego la del atleta y finalmente un labrador de la tierra. En el versículo 3 vemos a Pablo exhortando a Timoteo a que sufra penalidades como buen soldado de Jesucristo. La imagen aquí no tiene que ver con la guerra, sino con la obediencia disciplinada del soldado. La imagen del atleta trata menos del éxito y más con el cumplimiento de las reglas. Y la imagen del agricultor enfatiza el trabajo duro. Vamos a ver entonces con más detalle estas tres ilustraciones. El versículo 4 es claro en su insistencia en la devoción al deber y al oficial superior, en contra de sucumbir a desviaciones que puedan interferir con el deber militar. Nadie que sirva como soldado, dice la Biblia, se enreda en los asuntos de esta vida. El soldado debe de dejar de lado todas las actividades seculares y el ministro cristiano debe estar dispuesto a hacer lo mismo. Su oficial al mando, literalmente el que lo inscribió como soldado, es Jesucristo. Cuando Cristo nos inscribe como soldados de tiempo completo en su ejército, debemos buscar complacerlo, entregándonos a su servicio sin distracciones. Interesantemente, la Nueva Versión Internacional traduce este pasaje así: comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. ¿Con quién tenía que sufrir o con quién tenía que compartir los sufrimientos y las penalidades? Bueno, pues Timoteo primero tenía que compartirlo con todos los hermanos que eran maltratados en la iglesia de Éfeso. Segundo, con todos los ministros que eran perseguidos. Y tercero, con Pablo, quien era su padre en el evangelio y el ministerio, y estaba encarcelado a punto de morir. En este momento, Pablo estaba soportando el más cruel de todos los sufrimientos que un hombre puede padecer: la acusación falsa de ser un criminal. Pero tengamos en cuenta que su mente está en gloria eterna y que la palabra de Dios continuaba fluyendo. Ahora bien, ¿a qué tipo de sufrimientos se refiere? El verbo, como aquí se usa, tiene que ver con estar en peligro o soportar dificultades. Las dificultades y el peligro no debe de ser ajeno a la vida cristiana. Jesús dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. De la manera que la aflicción, persecución y los sufrimientos por causa de Cristo no son ajenos, como dijimos antes, a la vida cristiana, mucho menos lo son cuando se les sirve. Así que una de las características del obrero cristiano es tener la disposición de sufrir por el nombre de Cristo. Entrando en la segunda parte,
Veamos cómo el cristiano debe luchar como un buen atleta y trabajar como un labrador de la tierra. Regresando a los versículos 5 al 7, leemos de la siguiente manera. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. La figura ahora cambia a un atleta que compite en los juegos. Pablo se refiere a los luchadores que compiten en lucha de cuerpo a cuerpo. Es un encuentro entre dos personas. Es un encuentro directo y personal en que se siente la presencia del oponente. Para recibir la corona o la recompensa, el luchador debe obedecer las reglas del juego. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que debía desempeñar su ministerio según los lineamientos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo máximo de obediencia cuando dijo: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El verbo griego athleo expresa el esfuerzo y la determinación necesaria para competir con éxito en un evento atlético. Por ejemplo, en 1 Corintios, Pablo vuelve a utilizar esta ilustración y dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona incorruptible, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Cuáles son algunas de las reglas relacionadas, por ejemplo, al servicio cristiano? Pues número 1, el cristiano debe de practicar la autodisciplina. Número 2, el cristiano debe estar consciente que no pelea con armas terrenales ni carnales, sino con armas espirituales. Tercero, debe mantenerse puro y en santidad. Cuarto, no debe esforzarse con sus fuerzas, sino ser paciente en Dios y esperar por sus promesas. Así es el servicio cristiano. ¿Cuántos caen antes de llegar a la meta descalificados porque no mantuvieron una obediencia incondicional a la palabra de Dios? La tercera figura de Pablo nos ilustra un labrador. Por labrador se entiende, y como lo dijimos anteriormente, un agricultor, aquel que labra la tierra. Esto es desmontarla, ararla, desbaratar los terrones, sembrar, regar y cuando la semilla ha brotado, deshiervar. La frase griega trabajar envuelve el sentido de trabajar hasta el agotamiento. Envuelve el sentido de extenuarse, de quedar exhausto y trabajar hasta el cansancio agotador. Los antiguos agricultores trabajaban largas horas de trabajo agotador en todo tipo de condiciones, con la esperanza de que su esfuerzo físico fuera recompensado con una buena cosecha. Pablo está instando a Timoteo a que no sea perezoso o indolente, sino que trabaje intensamente con miras a la cosecha. Este ejemplo del labrador de la tierra se trata de una entrega total e incondicional. La lección principal es que el esfuerzo dedicado será recompensado. Y todo creyente que esté dispuesto a entregarse totalmente al servicio del Señor y en devoción, alcanzará del fruto de su trabajo la recompensa merecida. El verso 7 nos dice: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Esto significa que hay más en estas tres ilustraciones del servicio cristiano de lo que parece en la superficie.
Pablo exhorta a Timoteo a considerarlos y meditar en ellos. Al hacerlo, Pablo ora para que el Señor le dé entendimiento en todas las cosas. Como creyentes en Cristo Jesús, nos daremos cuenta que el ministerio cristiano se parece a la guerra, se parece al atletismo y se parece a trabajar la tierra. Cada una de estas ocupaciones tiene sus propias responsabilidades y cada una trae su propia recompensa. Veamos en esta tercera parte cómo el cristiano se identifica con su Salvador. Leemos nuevamente los versos del 8 al 10 y vamos a ver qué es lo que nos enseña. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. En los versos 8 y 9, Pablo cita dos ejemplos de perseverancia en las pruebas. El ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo y de Él mismo sirviendo al Señor. Cristo se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, nos dicen las Escrituras. Luego fue enjuiciado en un juicio ilegal e injusto. Fue golpeado, fue flagelado y fue asesinado como un criminal en la cruz del Calvario. Todo esto lo hizo por ti y por mí para ofrecernos la salvación, el perdón de pecado. Después de considerar esto, ¿no nos negaremos nosotros también a sufrir y morir por Cristo? Siguiendo su ejemplo, Pablo también sufrió penalidades y aún hasta prisiones como si fuera un malhechor, aún siendo inocente, por amor a quien le ofreció vida eterna. Veamos también que cuando Pablo exhorta a Timoteo a acordarse de Jesucristo, no faltan en mencionar que es del linaje de David y que fue resucitado de los muertos. Al mencionar la ascendencia de David, el apóstol señala a la humanidad de Jesucristo. Un Cristo 100% Dios y 100% hombre. También recuerda el mesianismo de nuestro Señor. En Cristo, el Mesías, se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento de que la descendencia de David, Dios levantaría un rey que gobernaría al mundo con justicia. Concluimos esta parte y la clase con la disposición de Pablo de soportar las aflicciones y estar dispuesto a morir por amor a los escogidos. Aquí, hermanos, hay una nobleza extraordinaria que debemos considerar porque define lo que es un siervo del Señor. A Pablo le preocupaban los escogidos. No quería que ninguno de ellos se fuera a perder. Pablo imitaba a Cristo en el amor que tenía por la iglesia. Este amor se demuestra en las cartas que Pablo escribió. Por ejemplo, a los Corintios les dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. A los Gálatas, por ejemplo, les escribió: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. En conclusión, aunque esta lección solamente cubre 10 versículos y el pasaje es pequeño, podemos obtener de este texto muchísimas y valiosas enseñanzas. En la lección de hoy aprendimos que primeramente el obrero del Señor debe revestirse de poder.
También aprendimos que debe de depositar en personas fieles la doctrina sana que ha aprendido. Luego entonces estar dispuesto a sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo. No podemos olvidar que también debemos luchar legítimamente como el luchador olímpico para obtener la corona y trabajar arduamente en la obra del Señor. Finalmente, y no menos importante, no debemos por ninguna razón perder de vista a nuestro Señor Jesús. Como dijo el autor de Hebreos, puesto los ojos de Jesús en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pidamos al Señor que el Dios del cielo nos ayude a hacer todo esto para poder tener las características de un verdadero obrero cristiano. Oramos al Señor. Dios eterno, te damos gracias por la clase de hoy. Una clase hermosa y preciosa. Ayúdanos, Señor, a asimilar esta palabra y que marque nuestra vida y que nos ayude a ser mejores obreros tuyos, mejores obreros del Señor. Y que a través de nosotros la palabra de Dios fluya para que las vidas que no te conocen te puedan conocer y puedan reconocer la gloria eterna y que puedan aceptar y recibir la salvación de Jesús. Gracias te damos, Señor, por estos momentos que nos permitiste compartir tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, gloria y honra. Amén, amén. Dios te bendiga, amado, Dios te guarde. Este fue tu hermano Carlos Vázquez del Departamento de Educación de la Escuela de la Iglesia Templo Cristiano Tercera Puerta del Cielo. Bendiciones en Cristo Jesús.